Haremos una introducción. Y esta lección que vamos a estudiar, hermanos, es para el siguiente sábado ya, para el 20 de junio del 2026. El título de la lección, ahí está en la pantalla, hermanos, título de la lección para esta semana que viene. Por favor, hermanos, a ver, participen, puedan decir si se ve o no se ve la presentación, pueden leer el título. Sí se ve, hermano, dice compártelo. Muy bien, gracias, hermana, ¿no? Entonces ahí está, compártelo, ¿no? Compártelo. Esa palabrita, hermanos, ¿cómo entendemos eso de compártelo? ¿A qué nos vamos a referir, hermanos, con esa palabrita, compártelo, ¿no? Si alguien quiere o ve el diccionario, ¿qué significa esa palabra, compártelo? No, a ver, hermano, hermana, puedes participar, prende tu micro, compártelo. Alguien, alguien nos dice, a ver, compártelo. Eso, compártelo con los demás, de repente. O, Hermanito, sí, sí, hermana, participe, hermana. sí, sí, bueno, estaba viendo el diccionario aquí y dice que según la RAE significa repartir, dividir o distribuir algo en partes, así como tener o usar un recurso simultáneamente con otras personas. Y bueno, considerando el concepto que sale allí y bueno, el contexto también del estudio de esta semana, quiere decir también que nosotros, aquello que recibimos del Señor, nosotros debemos compartirlo, entregarlo a otras personas. Y esto que compartimos nosotros no es solamente compartir la palabra, lo que estudiamos con otras personas, compartimos también nuestras oraciones, lo que estudiábamos al comienzo, ¿cierto? En el versículo que compartimos, eh, y también nuestro testimonio, mis hermanos, porque a veces nuestro testimonio habla mucho más o comparte mucho más de lo que quisiéramos, ¿cierto? Si nosotros tenemos una mala acción, esa es la impresión que queda en la otra persona. Si nosotros tenemos una buena acción, esa es la impresión que queda también en la otra persona. Entonces, cuando nosotros compartimos, compartimos de distintas formas. No solamente cuando nosotros damos algo a alguien o cuando hablamos, ¿ya? Sino que también cuando eh, interactuamos con las personas. Muy bien, gracias, hermana. Sí, con vuestras participaciones, hermanos, aprendemos, ¿no? Gracias, hermana Mónica. Sí, pues esa palabra, compártelo, ¿no? Compártelo, como dice nuestra hermana, eh, compartimos de hecho todos, ¿no? O influimos también, ¿no? Nuestra influencia con las palabras o también con la conducta, es más con la conducta, ¿no? Es el testimonio, ¿no? Que damos a todos, a las personas que nos rodean, ¿no? Empezando de la familia, los vecinos, en los lugares de trabajo y así. Entonces, y estaba pensando, hermanos, hablamos del testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Entonces, lo que él ha compartido, ¿no? Lo que él ha compartido con no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, ¿no? La gente misma se daba cuenta, decía, este hombre no solamente habla las cosas correctas, sino que vive esas cosas correctas. Por eso tiene autoridad, habla con autoridad, decía, ¿no? Entonces, de eso vamos a estudiar seguramente esta semana, hermanos, de compartir, ¿no? De compartir también la palabra de Dios. Dado que ahora estamos unidos al Señor Jesús y estamos en medio ahora de este gran conflicto, la batalla, ¿no? Entre el bien y el mal. Nuestro enemigo es Satanás y la gente ahí está, desconoce, ¿no es cierto? La palabra de Dios o el testimonio de Jesús. Entonces, y conocemos al Señor, entonces ahora hay que compartirlo, ¿no? Compártelo, nos dice, compártelo. A eso me imagino, hermanos, que nos vamos a referir durante esta semana. Pero vamos a leer pues la introducción también, pero participa, hermano. Pregunta
Comenta, hermanos, de tu comentario yo aprendo, ¿no? Me viene a la cabeza, ¿no? Ya entiendo, ¿no? Claro. Sí, pues Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y lo hizo no solamente con palabras, sino con su, con su, con su vida misma, ¿no? Con su conducta, ¿no? Bueno, ahí está el dibujo, hermanos. Aquí en la lección que tenemos hay dos jóvenes, hay otro que está animando a uno que está desanimado. Seguro está compartiéndole, ¿no es cierto? Las experiencias que él también ha pasado, ¿no? ¿Qué dice es nuestra lección? Hoy es sábado, hermanos, 13 de junio. Los textos que vamos a estudiar durante esta semana está Mateo 28. Bueno, en Mateo 28 está la gran comisión, ¿no es cierto? Cuando dice, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, ¿no? Con esa autoridad les mando, les ordeno, les digo, entonces miren esta orden, ¿no? Dice, vayan, hagan discípulos, dice. A todo el mundo vayan y hagan discípulos. Esta palabrita, ¿no? Hagan discípulos. Y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, ¿no? Al que cree, ¿no? Y enséñales todas las cosas que yo les he enseñado. Eso está diciendo a sus discípulos cuando Jesús está yendo al cielo ya. Se está despidiendo ya de sus discípulos. Vayan, hagan discípulos, ¿no? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante esa promesa, hermanos, ¿no? Esa orden y también la promesa de que Él nos va a acompañar, nos está acompañando. Vamos a estudiar también Segunda de Pedro 3:18, Primera de Pedro 3, Oseas 7, Zacarías 10. Bueno, de ahí seguramente vamos a aprender más cosas. Pero siempre en la lección hay un versículo que va a inspirar toda nuestra lección. Y este versículo debemos memorizarlo, hermanos, ¿no? A ver, hermanos, hermanas, vean en vuestra Biblia también la versión que tengan, hermanos. Vamos a comparar entonces. Aquí está una versión, no sé qué versión han puesto en nuestra lección, de ahí he copiado, ¿no? Del folleto, ¿no? Ahí, esta presentación que está acá, ¿no? Está en Isaías 54. Isaías 54, ¿no? Ahí está en la pantalla, pero comparemos con la versión que tú tienes, hermano. También da lectura, hermano, a la versión que tú tengas, comparemos con lo que tenemos aquí en pantalla. Mientras yo voy leyendo, hermanos. ¿Qué dice el versículo para memorizar? Dice Dios, el Señor, miren lo que dice Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? No sé, a ver si alguien puede ayudarnos. Dios, dice el Señor, me dio lengua. O sea, ¿a quién le ha dado esa lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento? Mira, palabras de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído, dice, ¿no? Para que oiga como los sabios. O sea, como que aquí está describiendo el culto matutino que hacemos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo en mi celular mi despertador y ahí suena, ¿no? Ahí como pajaritos que cantan y ya, a las 4 ya está tocando, ¿no? Y así, a 10 minutos, ¿no? Si no lo apago. Bueno, entonces, y estudiamos por la palabra del Señor, ¿no? Y de mañana tras mañana despierta el oído. Entonces, nuestro oído está despertando ahora de todos los que estamos acá para que oiga como los sabios. Entonces, ahora el asunto es oír como los sabios, ¿no es cierto? Y entonces de ahí viene, ¿no? Así como Jesús se levanta temprano, de mañana en mañana, como hombre, como nuestro hermano mayor, como nuestro modelo. Entonces él hablaba pues palabras, un lenguaje sabio y alentaba pues, ¿no? A las personas. Imagínense, no criticaba a la mujer, digamos, que lo trajeron con adulterio, ¿no? O en pleno acto del adulterio, no con palabras de aliento, ¿no? Querían apedrearlo, pero Jesús
¿Qué dijo, hermanos? Está bien, apedréenle, tal como dice la palabra de Dios, pero levante la piedra, pues el que no tiene ningún pecado. Y todos eran pecadores y nadie podía apedrearle, ¿no? Entonces la mujer, el Señor Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te iban a apedrear? Se fueron. Eh, Mira, tampoco yo te condeno, dice, vete, pero ya no peques más, ya no peques más. Ni yo te condeno, vete, ya no peques. Eso es lo que nos dicen esta mañana también, ¿no? Nos alienta, ¿no? Nos da palabras de aliento. Ya no peques más, dice, ¿no? Y así en otras partes también dice a otras personas pues, a las cuales hace milagro, mira, ya no vuelvas a pecar porque peores males te va a venir. Entonces, son consejos del Señor, ¿no? Que aquí en Isaías encontramos. Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. No sé si hay otra versión por allí, hermanos. ¿Puede alguien leer? Hermano. Sí, por favor, hermana, pueda leer. Sí, acá tengo otra versión del lenguaje actual. Dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sabe? Estaba, estudiando también y viendo lo que decían también otros predicadores. Aquí hay un orden. El orden es primero que es eso, que despertamos, ¿cierto? Como usted decía, en la mañana vamos y oímos la palabra del Señor y esto es lo que nos da sabiduría. Cuando nosotros recibimos esa palabra del Señor, ¿cierto? Y cuando nosotros la recibimos, el Señor nos da esta lengua de sabios para saber hablar, dice hermano, porque nosotros no sabemos hablar, nosotros por lo general hablamos más rápido de lo que pensamos. Entonces el Señor nos da la sabiduría también para saber hablar en el momento que necesitamos, ¿cierto?, para dar aliento al cansado. Estaba viendo también aquí, así para escudriñar un poquito más el versículo. En la primera parte, Dios el Señor me dio lengua de sabio. Puede traducirse también como lengua de discípulo o lengua de los enseñados. Y la idea no es la de una sabiduría humana adquirida por estudio o experiencia, sino la capacidad que Dios concede para hablar conforme a su voluntad y en su cumplimiento en Jesús, ¿cierto? No sé si recuerdan cuando decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hermanos, antes de enseñar a otros, el siervo fue enseñado por Dios mismo. Jesús cada mañana, cada madrugada, ¿cierto? A oscuras iba a tener esa comunicación con el Padre, recibía la palabra para poder compartirla. De igual manera, mis hermanos, nadie puede comunicar verdaderamente las cosas de Dios sin saber primero mismo de Él. Una lengua sabia nace de un oído obediente. Mm, muy bien, muy bien. Gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, como dice aquí nuestra hermana Mónica, mm, nos está hablando, ¿no? De este orden, ¿no? De un orden. Lo primero que pasaba con nuestro modelo Jesús, nuestro Señor Jesús, despertaba temprano. No les decía a los discípulos, me imagino, ya levántense, vamos a orar y así, ¿no? A veces nosotros nos animamos así, ¿no? Nos llamamos, enviamos el enlace, ¿no? Y entonces, no. Me parece que el Señor Jesucristo, o no sé, o esté equivocado tal vez, hermanos, ¿no? Él solito salía a orar, ¿no? Hay momentos, sí, en que pidió ayuda, ¿no? En la oración o compañía, ¿no? Para orar en momentos de dificultades que el Señor estaba pasando. Pero normalmente en la Biblia vemos que Él salía y se extrañaban los discípulos, decían, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Verían, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues oraba, e incluso ellos dijeron, enséñanos a orar. Y les enseñó, ¿no? Cómo se debe orar. Eh,
pero salía todas las mañanas. Era lo primero que hacía el Señor Jesús, era eso. Y me imagino como hombre, el Señor Jesús pedía, pues, o tenía comunión con su Padre, con nuestro Padre Dios, y entonces el Señor, Dios le instruiría, ¿no? Al Hijo, ¿no? Así como nosotros también debemos seguir ese ejemplo, ¿no? Aquí estamos instruyéndonos, nosotros hemos orado, ¿no? Que nuestra hermana ha orado por nosotros, y eh, pues ahora el Señor nos está hablando a través de su palabra, ¿no? Y estamos escuchando, ¿no? Y después vamos a salir. En este caso, hoy día estamos sábado, ¿no es cierto? Un día Señor, iremos a la iglesia, ¿no? Estaremos ya, no, no vamos al trabajo, ¿no? A las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, pues ahora Dios nos va a usarnos, ¿no? Aquí donde vayamos, ¿no? Tal vez vamos a ir también a visitar a alguien, ¿no? Y entonces nos da esas palabras en las mañanas para poder hablar esas, repetir esas palabras. Y hermanos, no sé si eso, ese orden, como dicen nuestras hermanas, suele suceder siempre. En este caso, todos los días, ¿no? En todo ser humano se levanta, pero ¿qué cosa hace lo primero? Si uno mira en primer lugar su celular, el chat, el Facebook, o las noticias, o quién está ganando las elecciones, o de repente uno está, entonces, todo eso que vas viendo, te concentras en eso, y luego tienes que salir a hacer tus actividades en el día a día. ¿Y de qué vas a hablar? De lo que has visto, porque eso está en tu mente. Por ejemplo, todo esto es, repites, es, oye, mira, hablas, ¿no? Del fútbol de repente, del mundial o de la política, no sé. De eso el ser humano habla, de lo que está viendo. Si ha visto una novela, una película, empieza a contar, oh, he visto esta novela, esta película, qué interesante, esto y aquello. O algún problema o acontecimiento, una noticia, entonces ha escuchado atentamente y de eso transmiten. Hay ese orden, ¿no? Qué interesante, como dice el orden es así, y el ejemplo del Señor Jesús vemos el orden, ¿no es cierto? Entonces, eh, recibimos, bueno, compartimos, hermanos, lo que recibimos entonces. Ese es un principio, ¿no? Nosotros vamos a compartir, ¿no? Compartir lo que recibimos, pues, ¿no es cierto? Entonces, y como decía la hermana, en nuestra hablar, a veces nosotros también hablamos rápido, ¿no? Antes de pensar incluso, ¿no? Somos de repente muy emocionales y, y entonces, pues, de ahí nuestros problemas también, ¿no? Nuestro habla nos puede meter en problemas. Por eso dice, seamos racionales, ¿no? La razón primero, pensemos primero antes de hablar. Por eso hay que orar, ¿no? Para que nuestra mente, pues ahí donde se ha grabado, entonces podamos hablar pensando bien, respirando bien, luego hablamos, ¿no? ¿Qué más tomo nota aquí? Eh, Hermanito, ya tengo de discípulos, termino hermanita esto, como decía, transmitir conforme nos ha enseñado. Eso es lo que dice en Mateo 28, dice, ¿no? Enseñe las cosas que yo le he enseñado. No está diciendo enseñe las cosas que ustedes imaginan, lo que ustedes piensan, no, sino lo que yo les he enseñado, eso enséñeles, que lo practiquen, dice, ¿no? Eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Yo voy a estar con ustedes, dice, ¿no? Y por eso la gente decía de Jesús, nadie ha hablado como esto. Sí, hermana, continúe, hermano. Sí, a ver, y bueno, y participe. justamente como usted decía, mis hermanos, usar esa palabra para dar, dice, aliento al cansado, no para ir a tirarle piedras como solemos decir. Y bueno, comparto también lo que leí aquí, decía de que el cansado es aquel que ha llegado al límite de sus fuerzas, ya sea física, emocional o espiritualmente. El siervo recibe de Dios las palabras precisas para sostener y fortalecer a quienes están abatidos. Y bueno, Jesús cumplió esto perfectamente, ¿cierto? Cuando invitó a los trabajados y cargados a encontrar descanso en Él. Su ministerio estuvo dedicado a levantar a los pecadores arrepentidos, a sanar a los enfermos, a atender a los pobres, consolar a los afligidos.
nunca utilizó la verdad para destruir al quebrantado. Así también la verdadera madurez espiritual consiste en discernir cuándo corregir, cuándo exhortar, cuándo consolar y cuándo simplemente escuchar. Todo eso es sabiduría. Cuando comentábamos, ¿cierto? Esto del hablar demasiado rápido, es que el problema es ese, que a veces no sabemos escuchar y tenemos que ver cuándo es que debemos actuar de cierta u otra forma, de otra manera, porque no siempre podemos actuar de la misma manera con una u otra persona, porque no siempre son las mismas situaciones y no siempre las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, el Señor es quien nos da sabiduría. Bueno, ya decía usted, ¿cierto?, que mañana tras mañana enfatiza una relación continua y diaria con Dios. Y no se trata de una experiencia aislada. O sea, no es hoy día sí, mañana no, sino que es una dependencia renovada cada día. Y vemos también el ejemplo de Jesús, como decía usted, hermano, que este principio se ve reflejado constantemente. ¿Ah? Pues buscaba él al Padre en oración desde tempranito, y su poder y autoridad públicos nacían de esa comunión privada. ¿Ya? La enseñanza es clara, la revelación fresca requiere una relación diaria con Dios. No se puede vivir hoy día la experiencia de ayer. La experiencia que yo tuve ayer es totalmente distinta a la experiencia que tengo yo hoy. Y el Señor tiene un propósito distinto hoy que el de ayer o el de mañana. Porque a lo mejor el Señor en mi propósito es necesario que yo pase por algún lugar y hable con cierta persona. Y esa persona ya no la voy a encontrar mañana. No sé si se entiende, mi hermano. Sí, 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 muy bien, hermana Mónica, gracias por su participación. Participen, hermanos, ¿ah? Participen, no vaya a que estén, se duerman, ¿no? A mí me pasa eso. Cuando no participo, me duermo. Esté hablando, sea quien sea que esté hablando. Por eso me gusta participar y siempre aconsejo que siempre haya participación donde se esté, en el grupo donde esté, en la escuela sabática, en el grupo pequeño, donde sea, siempre hay que participar. Si uno también es un estudiante en la universidad, en el colegio, escuela, academia, si participa es el que aprende más, el que participa, ¿no? Él dice, aunque sea, se equivoca en sus preguntas, pero va aclarándose sus ideas, ¿no? Y aprende, y aprende, y aprende, ¿no? La participación es muy importante, hermanos. Hay que participar lo que estamos pensando, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, en este caso, hermanos, nuestra hermana continúa, ¿no? Y nos está mencionando eh, esa lengua, ¿no? De los discípulos, como decía ella, ¿no? Y también de las palabras que alientan al cansado, ¿no, hermanos? ¿No? Como decía nuestra hermana, a veces alguna persona llegó a su límite y está cansado, pues está cansado y ya no piensa seguir. Pero yo creo que también Dios, claro, Dios es a través del Espíritu Santo, alguna persona, ¿no? Usada por Dios, por el Espíritu Santo, entonces te da una palabra, ¿no? De aliento. Cuando estás cansado ya, estás agotado así, y te dice, ¿no? Oye, hermano, me dice, justo, hoy te veo, estás mejor, ya creo, ¿ah? No es que creo, sino está mejor. Entonces, hoy, y yo pensé que estaba mal, ya estaba cansado, agotado. Entonces te da ánimos, pues, ¿no? Y te pones y caminas ya levantando la cabeza y todo, ¿no? Te sientes bien. Ay, y así. Entonces te dan palabras de aliento, ¿no? Porque si a lo que estás de repente ya cansado, entonces peor te desalientan con palabras de repente, sí, ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer esto, que entonces peor caes más desalentado, ¿no? Entonces eso es lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Hermano, Lengua de sabios para hablar palabras de aliento al cansado. Sí, hermano. y lo último que dice aquí, para que oiga como los sabios, hermanos, porque no es oír por oír nomás. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos escuchando la palabra, todos estamos escuchando lo mismo, pero lo que nos hace sabios es ser obediente a la palabra de Dios. O sea, porque si nosotros solamente leyéramos como lo hacen tantos estudiosos que son
sabios en su propia sabiduría, ¿cierto? En su propia inteligencia, en cosas del mundo. Pero nosotros debemos ser inteligentes, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino que también ser obedientes a la palabra y bueno, lo que decía aquí, predicarla y poder compartirla con otras personas, porque de eso trata el tema de esta semana. Quería compartir algo último que dice aquí, ¿cierto? Dice que el versículo presenta un orden espiritual profundamente significativo. Dios despierta el oído. El siervo escucha como discípulo. Dios le concede una lengua sabia. El siervo habla palabras de vida a los cansados y estos son fortalecidos. Y este mismo patrón sigue vigente para los creyentes. Primero se escucha a Dios, luego se aprende de Él, después se habla en su nombre y finalmente se ministra gracia y consuelo a los demás. Desde una perspectiva, cierto, de Jesús, lo representa tal cual, cierto, el siervo obediente que vive en perfecta comunión con el Padre para llevar restauración a los quebrantados. Amén, amén, amén. Muy bien, gracias, hermana Mónica, por su participación. Así que, hermanos, aquí estamos aprendiendo varios principios importantes. Y algo que también dijo nuestra hermana, está hablando de la dependencia, ¿no? La dependencia de Dios, ¿no? La dependencia de Dios que cada día se tiene que renovar, ¿no? Eh, Esa relación que debemos tener diaria con Dios, ¿no? Ahora, hermanos, cuando Dios compara, ¿no? Con la comida, ¿no? Esa relación diaria. Pues dice, coman mi carne, tomen mi sangre. Pues eso es de comer, coman el pan, dice, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? A estudiar diariamente. Ahora, físicamente entendemos, hermanos, que tenemos que comer diariamente, pues no, hermanos. A ver, unos comemos de repente 3 veces al día, otros más veces de repente, otros solamente 2 veces al día, pero se tiene que comer a no ser que alguien esté ayunando, ¿no? Eso con que también es muy bueno el ayuno, ¿no? En algunos momentos, pero la comida, sí o sí, para poder estar en las actividades, en el trabajo, en todas las actividades, entonces el cuerpo tiene que estar preparado, la mente también. Entonces, ¿cómo voy a entrar en las actividades? Comiendo cada día. ¿Qué va a pasar? A ver, no, hoy día no voy a comer, ¿no? Entonces, y así, no como, me voy a sentir débil, pues, y no voy a poder hacer las actividades, y me voy a enfermar y todas las enfermedades me va a dar, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces nos sucede, ¿no? Sobre todo cuando queremos comer las cosas, de repente, antes comíamos comida chatarra de repente, y ahora quiero cambiar el estilo de vida, quiero comer las comidas correctas. Y cuando no estoy informado bien, entonces como solamente de repente las verduras. ¿Y qué pasa? Entonces pasa que empiezo a enflaquecer y tantas cosas, y que como que te estás muriéndote y vas dando pena también, ¿no? Para los demás. Es que no sé qué ingredientes tiene que haber, ¿no es cierto? Esto, aquello, ¿dónde están las cosas? O de repente el cuerpo se ha habituado a otro tipo de comida, si no le está aprovechando la comida, la que es aconsejable, ¿no? Lo que Dios aconseja. Entonces, hay un conflicto también allí, ¿no es cierto? Entonces, pero uno ve en la práctica, depende de la comida es la que te fortalece, los músculos, hasta tus neuronas van a funcionar bien, depende de la comida que estés comiendo, ¿no? Y así, todo va a funcionar bien. Y si no comemos diariamente, hermanos, vamos a estar enfermos. Las enfermeras en el hospital tienen un principio. Dicen, enfermo que no come muere. Esa es su ley, es una ley allí. En el hospital, enfermo que no come muere. Entonces, claro, el cuerpo no se está alimentando y más bien las cosas, o las enfermedades, los virus y tantas cosas van dominando y apoderándose de todo porque no hay defensas. No hay defensas en el cuerpo. Entonces, así la alimentación espiritual tiene que ser así diario diario. No puedo yo estar estudiando el día viernes para la escuela sabática, voy a ir a la iglesia y ahí nomás voy a mirar, voy a escuchar algún comentario, me estoy engañando, ¿no es cierto?
Entonces, así no está bien, ¿no? Al principio, Oh, pues. Sí, por favor, participen, hermanos. buenos días, amiguitos. Que el Señor les bendiga. Parece que tiene una relación muy cercana la alimentación material con la alimentación espiritual. La, ma- la material inicia en nuestra boca. Hay una sustancia en la saliva llamada tialina. Esto empieza a desdoblar los alimentos que ingerimos. Y al masticar, se produce con la mezcla de los alimentos, el bolo alimenticio ya entra al estómago ya prácticamente semi preparado. Y poco a poco se va desdoblando hasta que eh, nosotros absorbemos lo que nuestro cuerpo necesita. Igualmente tiene una relación la parte espiritual. El tiempo de Israel, cada mañana caía maná del cielo, todos los días. Pero había una hora exacta en el que tenían que salir a recoger. Noche, tempranito, porque cuando el sol salía, se derritía, ya no la servía ya. Ya no podían recogerla. Entonces, cuando David dice, cada mañana me presentaré delante de ti y oirás mi voz y escucharé y esperaré. Entonces, cuando David dice se presenta cada mañana, es que cada mañana, no solamente 2 días a la semana, no, todos los días. Qué bueno que tengamos ese hábito acá, un grupito de 10, 15, a veces llegamos a 20. Antes llegábamos a 40. Pocos son, muchos son los llamados, pero pocos son los que perseveran. Y aún en la iglesia, de los 100, 20 son los que están atentos. De los 100, 20 son los que soportan todo el peso de la obra. 20, quizás menos, 15 quizás, son los que llevan lo que Dios pide, los diezmos, las ofrendas, los que dan estudio bíblico, los que ganan almas, 3, 5, 2, 1 quizás. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, esa relación entre el alimento espiritual y lo material hay que mirarlo con mucha eh, seriedad, con responsabilidad. Les felicito a las personas que están cada mañana buscando a Dios, porque sin Dios, sin la alimentación espiritual, poco a poco, como la plantita sin agua, se plasmoliza, se seca y es llevado por el viento. Ya no hay más plantita, ya no hay más arbolito. Se quedó. Y no nos pase eso con nosotros. Continúa, hermano Justo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Qué interesante, ¿no, hermanos? Entonces, aquí, hermanos, como dice nuestro hermano, interesante incluso en lo que comemos, ¿no? Creo que dijo la tialina, entonces, masticamos, habló del bolo alimenticio, cuando masticamos, ahí está el bolo alimenticio, y ya está en el proceso, ¿no? Esto de la alimentación, o sea, cómo alimentamos cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, cuando masticamos bien, pues eso ya se va a aprovechar en la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso, ¿no? Y también hace la ilustración, recuerda, de Moisés, ¿no es cierto? Cuando 40 años les dio maná, ¿no? Y el maná caía en la madrugada antes de que salga el sol, porque si salía el sol ya lo derritía todo el maná, ya no había. El que se dormía ya no tenía maná para comer, pues, ¿no? Entonces, eso es importante, es una ilustración porque el Señor Jesús mismo hace la ilustración. Yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo y tienen que comer mi carne y tomar mi sangre, es lo que dice el Señor, ¿no? Entonces, tenemos ¿qué significa eso? Su palabra. Todos los días, antes de que salga el sol, tenemos que así estar en comunión, como el Señor Jesús mismo en su vida nos ha enseñado.
Ahora, también hay otras partes, ¿no? Donde dice David, creo que es el que dice, me presentaré, cada mañana me presentaré delante de ti, ¿no? Como y habló nuestro hermano Marcelino de que ahí en la iglesia de repente hay un 20% de hermanos que están sosteniendo toda la obra, siguen adelante, ¿no? O sea, en otras palabras, yo entiendo que son discípulos, ¿no? Y justamente eso vamos a ver en esta semana, porque hay un texto de Mateo 28, donde el Señor dice, hagan discípulos. Ese es nuestro propósito. A veces nosotros podemos estar bautizando por bautizar nada más. Y el enemigo lo ataca y ya, pues no es un discípulo. Si no es un discípulo, pues cae y ya, pues un soldado que cayó, pues a veces se apartan o se vuelven, ¿no? Al ejército del enemigo. Entonces, para que no suceda eso, tenemos que decir, la orden del Señor es hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo, hermanos? Justamente el discípulo es que bajo cualquier circunstancia, el discípulo sigue al Señor. Ahí los discípulos han aprendido, ¿no? Entre caídas y levantadas, así. Al final, ¿en qué terminó la vida de Pedro? Dio su vida, es que lo han crucificado. Pablo, que también es otro discípulo, también pues él, creo que le han cortado la cabeza, no sé, pero él también ha dado su vida por el Señor. Y todos los discípulos, ¿no? Entonces el discípulo ha seguido hasta el final, ¿no? Hasta el final, sigue hasta el último día de su vida. El discípulo es eso, ¿no? Para que se haga discípulo hay que enseñarle, ¿no? La palabra del Señor y que lo obedezca. Hay que enseñar los mandamientos, todo, y que obedezca, y que esté en comunión también con Dios, que lo mire a Dios, ¿no? Al Señor Jesús, que tenga comunión, e independientemente de donde esté, de lo que suceda ahí donde está, el discípulo sigue adelante, no importa que sea el único, ¿no? Sigue adelante, sigue hasta el último día de su vida. Y eso es lo que el Señor dice, hagan discípulos. No solamente hagan miembros de la iglesia, no, sino hagan discípulos. Toda persona que va a entrar, ¿no? Debe ser un discípulo, todos tenemos, los que estamos en esta sala, debemos ser discípulos. No solamente, no, no sé qué otro nombre también se puede decir, ¿no? Hay que ser discípulos, hay que comprometernos plenamente y andar con el Señor. Bueno, tantos comentarios, hermanos, que podríamos decir. Bueno, vamos a ver entonces esta lección, la introducción. Dice el texto bíblico, Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar de aliento, para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Ahí está en Isaías 54. Y vamos a ver qué dice aquí la lección de escuela sabática. Dice así. Está hablando de la experiencia de un pastor de nuestra iglesia. Vamos a ver qué dice su experiencia, su testimonio de este pastor. Era una mañana de sábado ajetreada para aquel pastor, hermanos, ¿no? Sí, pues un pastor debe tener su vida muy ajetreada, pues tiene que, por ejemplo, mi pastor ayer o sea, en la noche ha hecho renovación de votos matrimoniales ya en el campo, ¿no? El anterior estaba en otro lugar, pero el viernes, ahí ha hecho. No sé si ya llegó acá donde yo estoy, porque también a las 12 sí, o 2 de la tarde va a haber renovación de votos matrimoniales ya aquí. Pero también está por acá, por allá, cuán ajetreada será su vida, ¿no? Ahí tiene su esposa, sus dos hijitos. Bueno, y tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Así debe ser, ¿no? Y también seguramente tu vida, hermano, y sí también debe ser muy ajetreada de repente. Pero para el pastor este sábado, esa mañana de sábado, ajetreado, ¿no? El pastor se había levantado temprano a fin de prepararse para asistir pues a la escuela sabática y al sermón también. Mire, también estaba dirigiendo una serie de evangelización por la tarde. Mira, aparte de que también tiene que su clase ahí bíblica, de repente ahí el sermón va a ser, también está dirigiendo, ¿no? Evangelización, una serie por las tardes, ¿no? Recogió las llaves, salió presuroso de la casa y se marchó a toda velocidad. Ya se está yendo pues a la iglesia. Mientras conducía, hermanos, está conduciendo ahí el carro, se sintió molesto, hermanos,
ante la posibilidad de que el pesado tráfico le impidiera llegar a tiempo a la iglesia. Y ahora empezó como humano a renegar, ¿no es cierto? Que ahora el tráfico seguro me va a impedir y voy a llegar tarde. ¿A dónde iba tanta gente un sábado de mañana? Se preguntaban, ¿no? Entonces, un automóvil se le adelantó sorpresivamente. Miren, se pone delante de él. ¿Y qué hace el pastor, hermanos? Como ser humano como nosotros. El pastor frenó bruscamente y levantó el puño, dice, en señal de enojo, mientras vociferaba contra el imprudente conductor del otro vehículo, hermano. Entonces renegaba, pues, ¿no? Y levantó su mano, ¿no? Quién sabe, ¿no? Bueno, imprudentemente también, como dice, el conductor imprudente, dice, se puso delante, pues, y habló palabras, seguramente le habrá dicho algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosa le habrá dicho este pastor a ese conductor imprudente? El pastor llegó finalmente a la iglesia, llegó ya. Cuando se levantó para dirigir el repaso de la lección, ¿qué pasa, hermanos? Sus ojos recorrieron la clase y se detuvieron en un rostro familiar, hermanos. ¿A quién ve? Era pues el conductor con el que se había enojado 20 minutos antes. Y ahora ahí lo encuentra a ese conductor a quien le ha llamado la atención, ha renegado y todo. Lo ve ahí en la clase de estudios que está haciendo él. Más tarde, hermanos, cuando un miembro de la iglesia presentó al conductor como un no adventista, y era un no adventista que estaba visitando a unos parientes, dice, el pastor se dio cuenta una vez más de que toda interacción, ahí el pastor se da cuenta, miren cuán importante es su interacción. Ahora, ¿qué? Ahora, mira, nosotros tenemos que predicar justo a esa persona donde nosotros hemos de repente reaccionado mal contra alguien, de repente creemos que es justo, ¿no? Pero nos hemos exaltado. ¿Y ahora qué vamos? Ahora aparece como mi estudiante bíblico esa persona. Entonces, eso es lo que le pasó al pastor. Y veía que la interacción que tenemos cotidianamente, hermanos, es importante. Entonces, dice que toda interacción, tanto como con conocidos como con desconocidos, debe estar revestida del amor que fluye de una relación permanente con Dios. Ahí está, hermanos, esa es la introducción de nuestra lección, ¿no? ¿Algo más? Sí, aquí algo más. Así que, hermanos, dice aquí, uno nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece, hermano? A veces podemos reaccionar humanamente, hermanos. Por eso nuestra hermana Mónica nos decía ese dicho, ¿no? Que a veces nuestra boca habla más rápido que lo que nosotros pensamos. Y metemos la pata, o sea, como decimos, ¿no? Coloquialmente, ¿no? O sea, erramos, pues, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, yo pienso que lo que tienes que hacer simplemente es pedir perdón, pues, ¿no? Decir, perdóname, mira, he actuado mal, no debía haber tenido paciencia. O sea, la lección de la semana pasada decía, ¿no? Que lo que importa a un discípulo es que tenga paciencia. Para eso vienen las pruebas, ¿no? Para tener paciencia y para poder comprender. ¿Quién sabe ese conductor imprudente? De repente es así siempre, entonces uno tiene que comprender, es así, ¿qué vas a hacer? Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues puede ser eso, ¿no? No sabe, pues. Entonces, pero entonces, si nosotros sabemos, entonces tenemos que tener paciencia, ¿no? Y enseñarle a que sepa, ¿no? A no ser imprudente, ¿no? Uno o nunca sabe cómo pueden sus acciones, especialmente si es un creyente, afectar a los demás. De repente tú tienes un testimonio que te ha pasado a ti, ¿no? En algún momento y circunstancia. Puedes contar, participa, hermano. Y si no, vamos a darle lectura aquí al espíritu de profecía. En cualquier momento participa, pregunta, hermano. Aquí en el espíritu de profecía justamente nos habla de este tema, ¿no? Dice, los verdaderos cristianos tendrán una experiencia como la de Cristo en el desierto de la tentación. Entonces, hermanos, como tenemos el título de nuestra lección es compártelo, comparte la palabra del Señor. Él ha venido a compartir el mensaje de salvación al Señor Jesucristo.
Pero en su experiencia, ¿quién es el enemigo, hermano? El enemigo es el diablo, ¿no es cierto? Entonces el Señor Jesucristo tenía que vencer al enemigo, al diablo, y compartir pues el evangelio, porque él se opondría de una y otra forma, pues usó a los fariseos, a su propio pueblo, a los judíos usó, ¿no? Para que no crean que Jesús era el creyente y así. Había una lucha pues permanente, cotidiana, hermanos. Ahora, en el desierto de la tentación tuvo que encontrarse cara a cara con Satanás, pues hermanos, ¿no? Y ahí, Señor Jesucristo, como ser humano, hermanos, como ser humano, incluso ayunó 40 días, me parece, y ahí se le presentó, pues, Satanás, hermanos, a Jesucristo para tentarle directamente, para hacerle caer, ¿no? Ahí está, dice así, los verdaderos cristianos tendrán una experiencia como la de Cristo, dice, vamos a tener esa experiencia, estamos pasando esas experiencias. En el desierto de la tentación, pues, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo, hermanos? Especialmente quienes participen en la tarea de rescatar almas de los ardides, de los engaños, hermanos, de Satanás, ¿no? Entonces, cuando tenés ese propósito, entonces el enemigo va a presentarse por allí, por allá, hermanos. Va a querer desanimarte, hermano. Enfrentarán los ataques del enemigo de toda justicia, ¿no? ¿no? Y al igual que Cristo venció, ellos también han de vencer por su gracia. ¿Qué les parece, hermano? Bueno, hay acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi caso, aquí, en el lugar donde estoy, ya se programó la renovación de votos matrimoniales y así visitar las parejas para que renueven sus votos matrimoniales por ahí. Bueno, como estoy en la posición ahora de ancianos de iglesia, también somos 4 ancianos en mi iglesia, entonces ya pues digo, no, habrá que hacer eso, ¿no? Y cuando ves, ay, pero no son casados, ¿y ahora qué va a hacer? Visitas a uno y otro, y ahora qué, ¿no? Eh, y entonces suceden pues cosas, hermanos, suceden cosas, cosas que de repente pues, alguien te dice de repente, bueno, hermano, no sé por qué se están metiendo en mi vida, no tienen que meterse en mi vida, ¿no? Que si soy casado, no soy casado, a ustedes qué les importa, si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, ¿y qué? No, así que por favor, no estén molestando, no estén llamando que esto, aquello, aquí, ah, y así. Hermano, ¿cómo vas a responder tú cuando te dicen así directamente? Todas las cosas te dicen así. Entonces, yo digo, no, la bendita paciencia, pues, hermanos. Eso, lo que el Señor nos enseña y nos enseña a tener paciencia, comprender. Tal vez yo también, en la posición de Él, pues sería o he sido así, no sé. Entonces, por eso es las experiencias, las pruebas que uno ha pasado, entonces puede comprender, le comprende. Si uno comprende y entonces sabe cómo se. Visitas a otra pareja de repente y donde te dicen, no, él está mal, que esto, aquello, no, no, no le puedes visitar y que ya tiene este problema, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y así en tus visitas, por decir, te pasa esas cosas. Entonces, ¿tú qué haces? Mm, Te desalientas, te desanimas. Bueno, ahí está el enemigo también, pues, hermano, ¿no? El enemigo no utiliza también a las personas, ¿no? Entonces hay que enfrentar. Jesús, ¿qué cosa no enfrentaba? Pues no los ataques de los fariseos. En alguna palabrita tiene que equivocarse o le vamos a tender esa tentación y así, para que caiga, ¿no? Para que peque Jesús. Pero Jesús, por eso es que, porque él tenía comunión con su Padre cada mañana, entonces no caía, pues, tenía esa fortaleza, ¿no? El que no hace eso, el que no hace su comunión con Dios, seguramente, pues hermanos, la experiencia seguro alguien puede contar también que cae, pues hermanos, cae. Y después se da cuenta cuán importante es tener la comunión cada día con el Señor. Es vital, porque estamos luchando no contra seres humanos, estamos luchando contra seres espirituales poderosos que han caído del cielo, está ahí Lucifer. Y los ángeles, tercera parte de ángeles que han caído, ellos son los que nos están atacando y quieren que caigamos. Claro, Dios permite que pasemos las pruebas, pero para eso Dios nos prepara pruebas, miren, pruebas por acá, pruebas por allá, pruebas. A veces no entendemos. Eso es, dice, una bendición, porque nos está preparando a tener paciencia, paciencia.
Los cristianos no debieran sentir que están abandonados de Dios por estar sujetos a las a tentaciones, ¿no? O sea, no deben sentirnos abandonados, porque el Señor ha prometido, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, pero Él está con nosotros. Si permanecen inconmovibles, dice, inconmovibles, si permanecemos inconmovibles ante las tentaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Satanás? Satanás los dejará y los ángeles acudirán a ministrar en favor de ellos como lo hicieron con Jesús. Satanás no pudo hacerle caer al Señor Jesús. Jesús lo venció ahí en el desierto de la tentación, ahí, hermano. Y entonces los ángeles vinieron, 40 días estaba en ayuno, pues lo alentaron al Señor Jesucristo. No hay consuelo que se asemeje al que disfrutan los cristianos cuando luego de sufrir con paciencia la tentación, Satanás pues ha sido derrotado. Por eso, hermanos, la paciencia es muy importante. Por ser impacientes nos metemos en problemas, hermanos. ¿Ah? Por ser impacientes. Imagínense lo que cuenta un pastor, que es bien conocido, ¿no? Un hermano, no sé si era anciano de iglesia incluso, de nuestra iglesia, impaciente él, ¿no? En su carro así, parece que discutió con otro conductor ahí en su carro y todo, ¿no? Empezaron a discutir y nuestro hermano, ¿qué hace, no? Se va a su carro, saca de ahí, tenía una pistola y le dispara y lo mata, pues. ¿Y dónde está? En la cárcel. Justo el pastor que cuenta le están diciendo, por favor, vamos a visitar al hermano, está en la cárcel, lo ha matado a otra persona. Miren, pues, anciano de iglesia. Entonces, es la impaciencia, pues la impaciencia. Él conoce la palabra de Dios, predica bonito y todo, un anciano puede ser así. Pero si somos impacientes, vamos a meternos en problemas, como este hermano que está en la cárcel. Pues no hace tiempo, creo que es esta historia, ya no sé si habrá también. Es la impaciencia. A veces con una palabra le dimos a la esposa o a los hijos, de repente, o al vecino, o a alguien, ¿no es cierto? Entonces nos falta paciencia. Bueno. Entonces, pero si tenemos paciencia, vencemos la tentación, hermanos, y lo hemos derrotado, pues, a Satanás. Han testificado de Jesús, testificamos de Jesús, ¿no? Confiando plenamente en la palabra de Dios. Entonces, esto es importante, hermanos, con escrito está, escrito está. No son mis palabras, sino son las palabras de Dios, ¿no? Así uno tiene que hablar. Mira, hermanito, que esto, mira, eh, mira lo que dice Dios así, 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 así. No, eso es un cuento, dice, no. Pero mira, no cuento, yo ahora yo te cuento mi testimonio, pues, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué te estoy visitando? ¿Por qué te estoy hablando de? Porque yo creo, porque yo conozco a Dios, entonces y así, 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 ¿no? ¿Crees que estoy perdiendo mi tiempo? ¿Estoy, ¿cómo se llama? Engañando, algo. No. Yo he pasado de estas cosas, a mí me ha pasado esas cosas, sí, pero he visto así, cosas que me han pasado y yo creo en Dios y ese Dios existe. Pero tal vez tu hermano no, todavía no conoces al Señor así, y entonces hay que pedir más bien a Dios, ¿no? Para que se le conozca, que te conozca, sí. Y así, o sea, tratando de convencer, pues, ¿no? Al que no conoce a Dios, ¿no? Pero con un escrito está, cuentas lo que está en la Biblia, ¿no? Lo que dice, mira esto, lo que ha hecho Dios, no, mira cómo que al muerto, a Lázaro lo ha resucitado, que esto, aquello, y así. Bueno, para un escrito está, pues. Y así han resistido cada avance de Satanás y luego de ponerlo en retirada, han alcanzado la victoria, pues, hermano. No despreciemos a ninguna persona porque haya sido severamente tentada y las olas hayan llegado hasta su cabeza, pues hermanos. O sea que no hay que despreciar a nadie, pues hermanos. Pongámonos en su situación de esa persona. Si no conociéramos el Evangelio, probablemente seríamos esa persona, ese violador, ese asesino, y así, cualquier persona, ¿no? Que seríamos eso si no conociéramos la palabra de Dios. Es gracias al Espíritu Santo que nos dirige, nos está llevando, ¿no? En este camino, ¿no es cierto? Como hijos de Dios también, ¿no? Debemos recordar que Jesús fue duramente tentado en todo punto, así como nosotros somos tentados. Por eso
Él puede socorrer a quienes padecen tentación. Ahí está nuestro Señor, no es lo máximo. Él ha vencido al enemigo, así que con Él estamos andando, pues hermanos, ¿no? Y hay que mirarlo a Él, ¿no? Cómo Él actúa en cada circunstancia. Ahí está en la palabra del Señor. Entonces, de esa manera también con la ayuda del Espíritu Santo, pues hay que actuar así. Todos ejercemos Pastor, una... Sí, por favor, participe, hermano. a veces nuestra experiencia nos enseña, cada paso que damos realmente es estamos en peligro. Cada acción que hacemos, estamos en peligro. Les voy a contar de ayer lo que me pasó. Me conecté con ustedes, participamos, oramos, todo. Más o menos acá en Chile ya es 8 de la mañana ya. Entonces terminó. Entonces salí afuera. Como había llovido días anteriores, el- las cosas que veo está muy fácil para limpiar. Algunos pastos crecen ahí a mi salida de la vereda al costado. Algunos perritos han ensuciado, estaba limpio. ¿Cómo la casa del hijo del siervo del Señor no puede estar así, limpiando? Estoy en la mente tarareando algún himno, alguna cosa así. Y como vi que el perro había ensuciado malo ahí, de mi mente salió este perro cochino. Me desconecté con el cielo. Con el asadón que tenía, lo di con fuerza, lo reventé la cañería de los vecinos. Corriendo lo bajé para cortar el agua. Ahora, ¿qué hacer? Estoy a 1 hora para ir a trabajar, 1 hora y media. ¿Qué hacer? Acudí las cosas como repararlo, faltaba una, menos mal estaba cerca la ferretería para comprar cosas para solucionar el problema, porque ¿cómo lo voy a dejarle sin agua a los vecinos? Bueno, quise pagarlo y quería que pague en efectivo y tenía como equivalente $5. Lo cambié, no alcanzó. Ahora, ¿qué hacer? Ah, esto sí, esto con el que tengo funciona. Bueno, vuelto cerca de 1.000 pesos, equivale a $1 más o menos, porque no recibía tarjeta. Tarjeta tenía para pagar, pero no podía. Bueno, abreviando todo eso, tenía solamente para regresar a casa y empezar a trabajar menos de 20 minutos. ¿Ahora qué hacer? Inmediatamente solucioné el problema, pero me demoró como 2 horas. Ya todos están trabajando, menos yo. Me arrodillé, oré al Señor, después de ducharme, por supuesto, para salir. Me olvidé el teléfono en el polerón del trabajo y vino un auto, como pedí en la oración, paró, era un caballero amable, el niño a su lado, le hablé de Jesús, me escuchó, decía amén, 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 qué alegría, hermano, dame tu teléfono, ¿cómo puedo yo comunicarme contigo? Allí me di cuenta que no tenía mi teléfono. Bueno, no me cobró el pasaje, subió otro bus. Esos 1.000 pesos, o sea, ese $1 me sobró la mitad. Con 500 pesos llegué al trabajo. Dios, aún en tus errores, en tu falta de paciencia, eh, te da, te extiende la mano. Y era un evangélico que hace 25 años que conocía a Dios, pero ahora va a empezar a recibir la verdad presente. Esos pequeños testimonios nos ayuda. Cada paso que damos, cada golpe que damos, si nos desconectamos del cielo, nos metemos en problemas. Pero aún en medio de ello, el Señor te tiende la mano. Amén, a mi hermano. Gracias por su participación. Ahí está, qué interesante testimonio, hermanos, que nos ayuda también pues a reflexionar. Así que, hermanos, nos mete en problemas la impaciencia a veces, ¿no?
hermanos. Sí, eso no sucede, pues, ¿no? A veces. Dice aquí, todos ejercemos una influencia, hermanos. Claro, todos, pues tú también, hermanos, ejerces influencia donde estás. Empezando en la familia, influyes positivo o negativamente, depende, ¿no? Ahí con los vecinos, en el trabajo. Todos ejercemos una influencia personal, hermanos. Y nuestras palabras y acciones, hermanos, dejan pues una impresión indeleble. Eso se graba en la mente de las personas que nos ven, en la casa, en la vecindad, en el trabajo. Por eso, hermanos, dice aquí, es nuestro deber vivir no para el yo, sino para el bien de otros. Hay que pensar en el bien de otros, ¿no? Hay que vivir para el bien de otros, no para ser manejados por nuestros sentimientos, sí, pues no ser tan emocionales, pues hermanos, ¿no? Nuestros sentimientos, me gusta, no me gusta, no reniego, no reniego, bueno, bueno, no, sino hemos dicho racionales, ¿no? La razón. Estamos aquí con la razón de que debemos vivir para los demás, pensar en los demás, ¿no? Que ayudar a los demás. Sí cometen errores, garrafales de repente y hasta contra nosotros mismos puede ser, pero nosotros tenemos que ayudar de alguna u otra forma con la sabiduría de Dios para que esa persona conozca a Dios como cuenta nuestro hermano Marcelino, ¿no? Habló al Señor, pasó esa circunstancia difícil de haberse separado de Dios y actuado con impaciencia, ¿no? Entonces, pero Dios ahí está también, pues, ¿no? No nos abandona Dios. Dice aquí, hermanos, es nuestro deber vivir no para el yo, sino para el bien de otros, no para ser manejados por nuestros sentimientos, sino para tener en cuenta que nuestra influencia es un poder para el bien o para el mal. Eso tenemos que tener en nuestra mente. Nuestra influencia es para el bien o para el mal. Esto es importante. Hasta una palabra hablada, hermanos, puede ser para bien o también puede ser para mal, para que uno viva o para que uno muera, también una palabra. Por eso diría el Señor Jesucristo, está bien, se ha dicho no matarás. Pero yo os digo, dice, cualquiera que le dice tonto a su hermano, hermana, no, una palabra, o el bullying, decimos, ¿no? Ya, le dice así, entonces ya lo ha matado pues a la persona. Con decir simplemente, eres un tonto, ya lo has matado. Entonces, y ahora estás condenado a la muerte eterna. Así dice la palabra. Estás condenado, ya está perdido. Claro que para solucionar este problema habría que pedir perdón, pues hermanos, ¿no? Habría que pedir perdón. Perdóname, hijo, te he dicho que eres un inútil. Perdóname, ¿no? Ya sí. Entonces, porque con esa palabra que tú le dices a tu hijo inútil, ya pues lo convirtió. O es un burro, ya pues se convirtió en un burro. Lo mataste. Lo destruiste para toda su vida de repente, ¿no? Nunca se va a olvidar eso, ¿no? A no ser que le pidas perdón, entonces el hijo va a comprender que mi papá se equivoca también, ¿no? Y comprende, pues, ¿no? Entonces, hermanos, eso, ¿no? Con una palabra, ¿no? Podemos dar vida, como el testimonio que escuché también, ¿no? De ese piranita, ¿no? La señora sale de la tienda con paquetes en la mano, se le cae el paquete de encima y el piranita debía haberle robado lo que se cayó, pero lo puso encima y la señora, sería una hermana, le dice, pues no, eres precioso, le dice, eres precioso, le dijo así al piranita. Y el piranita pues dijo, precioso, esa palabra no salió de su mente, se fue ahí por el río, se lavó, tenía un espejito, se miró, se peinó con un espejo, un peine roto y después, y así no salió de su mente, eres precioso, eres precioso. El piranita era, ¿no? Un raterito, alguien que se droga, bueno, así se dicen, ¿no? Los piranitas. Y bueno, y su vida transformó. Y el testimonio es de que era una persona, llegó a estar trabajando en un banco de Estados Unidos. El testimonio. Una palabra cambió toda su vida, ¿no? Una palabra. Pero si una palabra despectiva sería, lo hace, a uno lo mata y lo hace peor, ¿no es cierto? O somos una luz que estimula
o una tempestad que destruye. Hermanos, la ley de Dios requiere que nos amemos unos a otros. Eso es lo que la ley dice. Los 4 primeros mandamientos, amor a nuestro Dios. Los 6 últimos mandamientos, amor a nuestro prójimo. La ley de Dios entonces requiere que nos amemos unos a otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, todo poder y acción de la mente se orientaría pues hacia ese objetivo. Eso, ese propósito debemos de tener, hermanos. En la vida hay que tener propósito. Si no hay un propósito, pues nuestro propósito es divertirnos por acá. Yo quiero visitar aquello allá. Con ese propósito vivimos. Pero hermanos, si vamos a tener propósito, como dice la ley de Dios, de amar, así como amamos a Dios, y los últimos mandamientos de los 10 dicen, no amemos al prójimo. Si tenemos ese propósito de amar al prójimo, ese es mi propósito, es mi blanco, es el blanco del Señor que hasta dio su vida por nosotros, con ese propósito vino el Señor. Entonces, todo poder y acción de la mente, miren, nuestra mente va a actuar en esa dirección. Todo su poder, su acción de la mente se orientará hacia ese objetivo. Hacer todo el bien que sea posible. Cuán placentero es para el dador de los dones, dice, que los retengamos y manifestemos, dice, su poder a otros. Estos dones son el nexo, estos regalos, no son el nexo entre Dios y los seres humanos y revelan el Espíritu de Cristo y los atributos del cielo, los regalos, los dones, ¿no? Que Dios nos da. Hay que compartirlos. El poder de la santidad, dice. Miren, está hablando de la santidad. El poder de la santidad, ¿no? La que se, la que se ve sin que provoque jactancia. La santidad se ve, no provoca eso jactancia, alabanza, ¿no? Habla en forma más elocuente que el mejor de los sermones. Entonces, una vida íntegra, hermanos, de santidad, habla, dice, más que los sermones. Claro. Entonces, o sea, no debe haber ningún punto débil, ¿no? En el ser humano. Como dice Dios, yo soy perfecto, dice Dios, ¿no? Ustedes también tienen que ser perfectos como yo soy perfecto. Palabra de Dios. Hablando de la santidad, ¿no? El poder de la santidad. Entonces, hermanos, eso de la integridad es muy importante, ¿no? Una entrega total a Dios, ¿no? No separar algún poquito, ¿no? Para el enemigo, no. El enemigo, ese poquito que se le da y se mete y se adueña de toda tu vida. Dice aquí, habla de Dios y revela. Aquí dice, habla de Dios, estamos hablando de la santidad, ¿no? Habla de Dios y revela a hombres y mujeres su deber de un modo más poderoso que las palabras. Y vivimos esa vida íntegra, hermanos, en todo aspecto, hermanos. Esa santidad habla pues más que cualquier palabra, ¿no? O sea, esa conducta, ese carácter, hermanos, está hablando más que las palabras, que un sermón maravilloso que pudiéramos. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, claro. La experiencia que tenemos con el Señor, eso lo debemos de compartir, ¿no? Lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Eso es lo que dicen los discípulos también. Pues, no podemos callarnos, ¿no? Si hemos visto, hemos oído, eso hemos palpado. Eso es lo que estamos hablando, nuestra experiencia, lo que hemos visto. ¿Cómo nos vamos a callar? Entonces, de hecho, hermanos, eso es automática, automática. Si hemos tenido una experiencia de una primera hora en la mañana con el Señor, de eso vamos a hablar a todas las personas, ¿no? Por acá, por allá, compartimos. Esto es automático, ¿no? Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido, ¿no? Y estamos hablando de sus testimonios de día a día, ¿no? Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y le hemos hallado veraz. Claro, vamos viendo, pues, ¿no? En nuestras vidas también, ¿no? Aunque de repente no entendemos algunas cosas, pero por la fe sabemos que Dios está guiándonos. Sabemos, ¿no? Y que somos más que victoriosos también, porque, hermanos, la voluntad de Dios se está haciendo, pues, en nuestras vidas. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia
de Cristo. ¿Ya? Y eso es lo maravilloso, pues, hermanos, que compartimos con otras personas. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Eso necesita, hermanos. Hay que proponerse esa proporción de amar, amar, hermanos. ¿Acaso no podemos, hermanos? Ya nosotros que estamos en esta sala ya conocemos. ¿Acaso no podemos abrir nuestra sala de repente ahí? Hay niños en el entorno, de repente los llamamos, si es que tenemos ese deseo, ¿no? Ese don que Dios nos da, ¿no? De poder enseñar, compartir. Yo creo que todos tenemos ese don porque tenemos un testimonio de conocer a Dios y de alguna manera podemos hacerlo, hermanos. No seremos lo mejor, pero ya sí. Yo lo estoy contando eso porque me he propuesto, ¿no? Digo, no, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí en Puizo, recién estamos empezando, ya se levanta la cara. Ahora hace mucho frío, allí en la noche fuimos a predicar con un hermano. Entonces, no, aquí falta acercar todo esto, todavía hay huecos por acá, por allá. Entonces, entonces me propuse, dije, no, ya, aquí es niños de ahí, ya, que vengan, ¿no? Conversamos con Dios, pues sí, ya, tú, Señor, traes los niños y ya yo voy a ir, ya, lo que puedo voy a enseñar tu palabra ese. Y ya toda una semana, pues, no, hermanos, así, una horita, ¿no? Ya están viniendo, ya los 10 mandamientos, ya primer capítulo de Génesis, vamos conociendo la creación, después segundo capítulo, como el matrimonio, como todo, y así, ¿no? Y el tercer capítulo, ¿no? De que cómo cayó el pecado a nuestros primeros padres y así. Y entonces, ya, tráenos por acá, repitan, a ver los 10 mandamientos por acá, todos a repetir los cantos, ya, marchamos, todo y así. Qué interesante, pues, hermano, ¿no? Pues, eso depende de uno de proponer. ¿Acaso no podemos? De eso la gente está perdiéndose. ¿Cuánta gente, los jóvenes, cómo están aquí, sobre todo en el Perú? Ahí en Lima, en las noticias se ven, ¿no es cierto? Todo es robo, todos los jóvenes ahí dicen, ya, no, ¿para qué no a trabajar, no? Si es fácil robar y así, ¿no? Y yo tengo necesidades, tengo que robar, matar. Hermanos, miren, ese pensamiento. No hay quien. Y nosotros somos esa persona que tenemos que enseñar en el entorno donde estemos, porque si no enseñamos, después vamos a ver esa persona de nuestro entorno que hasta nos va a robar de repente o de repente va a hacer cosas malas, se va a perder. Pero si enseñamos desde pequeñitos así ya, lo programamos pues para ser discípulos del Señor. Hay que hacer, hay que hacer. Para eso vivimos en este tiempo, no solamente para trabajar y comer y eso, hermanos. ¿Cómo es eso? Y somos cristianos, hermanos, ¿no? El verdadero cristiano dará a Dios el primer lugar, también el último lugar y el mejor en todo, ¿no? Claro, le damos el primer lugar. Por eso, por encima de todos los propósitos humanos, tener una casa, claro, no sé qué cosas hay propósitos, está pues Dios. Dios. Busca primeramente a Dios, dice, ¿no? Las demás cosas vienen por añadidura, hermanos. ¿Qué necesitas? Trabajo, pues va a venir por añadidura. ¿Qué necesitas? Salud, va a venir por añadidura. ¿Qué necesitas? ¿Dinero o qué? ¿Algún problema? No, eso va a venir. Primero busca a Dios. Las demás cosas vienen por... Es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Ningún motivo ambicioso enfriará su amor hacia Dios, sino que con perseverancia y firmeza honrará a su Padre Celestial. Así es, hermanos. Pueden haber motivos ambiciosos para lograr esto, aquello, pero no vas a tener ni tiempo de ir el sábado ya, que hasta el sábado vas a tener que emplear de repente ese tiempo, ¿no? Parece motivo ambicioso, ¿no? Pero para el discípulo, hermanos, para el creyente, para nosotros, ningún motivo ambicioso puede enfriarnos, ¿no? El amor hacia Dios, sino que con perseverancia y firmeza honrará a su Padre Celestial. Honramos a nuestro Padre. Ese debe ser nuestro lema, nuestra vida, ¿no? Así. Cuando exaltamos fielmente el nombre de Dios, nuestros impulsos están bajo la dirección divina y somos capacitados para desarrollar poder espiritual e intelectual. Claro, pues hermanos, ¿cómo no? ¿Cómo diríamos? Eh, ¿De quién aprendemos? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos instruye? ¿Quién es el sabio, el de los sabios? ¿Quién es el... No, en sí, hermanos, ¿qué es lo que queremos, no, hermanos? El Todopoderoso, el creador del universo, el que ha creado al ser humano, el que nos da el alimento. Entonces,
Él es el que nos está pues capacitando, Él. Por eso buscarlo a Él, eso es sabiduría. Y esta es la palabra, el manual que el Señor nos presenta ahí, nos habla a través de la Biblia. Entonces, ¿por qué no buscarlo a Él, no? Y entonces, pues, hermanos, de ahí viene, ¿no? Que exaltamos a Él, ¿no? Como lo máximo que Él es, y de Él viene, pues, el poder espiritual e intelectual. Ahora, las personas que lejos de Dios se creen sabios y todo, ¿no? De este mundo, para Dios con lo que mira, pues, no, son ignorantes, dice Dios en su palabra, ¿no? Pero una persona que ni siquiera ha entrado, ¿no es cierto?, a una escuela, un colegio, pero conoce la Biblia y obedece sus mandamientos, es más sabio, ¿no? Que aquel que ha ganado premio Nobel, ¿no? Es inteligente, ¿no? Entonces, ni siquiera sabe ni leer ni escribir, pero ha conocido la Biblia y escucha nada más y obedece. Ese es más sabio que el mejor sabio de este mundo, pues es lo que dice Dios, la palabra de Dios. Jesús, el divino maestro, ensalzó siempre el nombre de su Padre Celestial. Así es, Jesús ensalzó, glorificó el nombre de su Padre Celestial. Enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre, así dice Mateo 6:9. No debían olvidarse de reconocer, hermanos, como dice ahí, tuya es la gloria. O sea, la gloria, hermanos, no es nuestra, es de Dios. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Que Dios nos esté usando también, hermanos, para hacer alguna cosa, a Él la honra y la gloria. ¿Qué somos nosotros? Somos simplemente instrumentos de Dios. Somos hijos de Dios también, pues, hermanos, ¿no? Tanto lo amamos a Dios, por eso ponemos nuestra vida a Dios y priorizar las cosas, pues, las cosas de Dios. Pongamos en práctica todas las cosas, hermanos, ¿no? Compártelo entonces, compártelo, hermanos, o sea que vamos a compartir, ¿no? Que hay un Dios que nos ha creado y que Él nos quiere dar la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vamos a despedir. Eh, a ver, aquí en la sala está, si alguien está atento de repente escuchando, así quisiera orar, por favor, puede prender su micro y hacer la última oración. O se han dormido de repente, ¿no? No están escuchando. A ver, ¿alguien quiere orar? Ore, ore, hermano, ahí con la teléfono Motorola, a ver, por favor, no sé quién está. Todavía. Hermano, buenos días. Sí, Buenos días, hermanita. bueno, Soy la hermana Por Luisa. favor, ore. Ah, hermana Luisa, por favor, ore, Sí, hermanita, gracias. muy bien. Feliz antes sábado de que la tengan oración, ustedes. hermanita, Bendi- quería leer algunos versículos de acá de la Biblia. ¿Me permite, hermanita? Perdón. Sí. Está bien, hermanita, sigan. Buenos días con todos. Realmente nuestra lección es muy importante, ¿no? Donde nuestro versículo que nos decía en Isaías 54 dice, ¿no? El Señor me dio lengua de sabio. Entonces, nosotros debemos de controlar esa lengua que tenemos, ¿no? Porque Dios nos da esa lengua de sabios. A veces con nuestra lengua disparamos cosas hirientes a nuestro prójimo, a las personas, ¿no? Que tal vez amamos en nuestro contorno, a nuestros amigos, a nuestros familiares, quién sabe. Entonces a veces no tenemos ese dominio de nuestra lengua. La lengua es por la lengua es lo que se crea tantos conflictos y guerras, ¿no? La lengua. Entonces, pero dice Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eso está en Isaías 54, ¿no? Bueno, la palabra de Dios desea enseñarnos cada día para que nuestras palabras sean de bendición y consuelo para los demás. Dios da sabiduría a quienes la piden.
Acá en Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué lindo, ¿no? Realmente debemos escuchar primero la voz de Dios. En Isaías 30:21 nos dice, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Las palabras sabias fortalecen al cansado. En Proverbios 12:25 nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Qué lindo, hermanos, ¿no? O sea que nuestras palabras deben edificar. En Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra de Dios nos enseña cada día, ¿no? Por ejemplo, Salmos 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos estar siempre atentos a las enseñanzas del Señor, ¿no? Porque su palabra es como una lámpara, es una luz que nos alumbra. En Primera de Samuel 3:10 dice, habla porque tu siervo oye. Cada mañana Dios quiere despertar nuestro oído para escuchar su voz por medio de su palabra. Cuando escuchamos al Señor, Él nos da sabiduría para hablar, palabras de ánimo, esperanza y consuelo a los que están cansados, tristes o afligidos. Un corazón que oye a Dios tendrá una lengua que glorifique a Dios y bendice a los demás. Sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, nos dice en Colosenses 4:6. Qué lindo realmente. Que todo depende de las palabras que salen de nuestra boca, ¿no? No, no hiriendo, como les decía a los demás, hermanito. Amén, hermanito. Gracias. Puede continuar con la oración, hermanita Luisa. Hermana Luisa, Bueno, sí, ora hermanito, ora hermanito. ya. Amado Padre Celestial, que moras en lo alto del cielo, gracias, Padre amado, por habernos permitido reunirnos para estudiar tu palabra. Y gracias por todos los consejos que dejas en tu santa palabra. Bendito Padre, en este sábado imploramos que seas tú quien tome todo nuestro ser y seas tú quien hable por nosotros y que nos dé la sabiduría que solamente tú puedes darnos, porque este mundo no solamente nos trae cosas negativas, Padre amado. En tus manos de amor nos encomendamos en este tu santo día, el cual nos dejaste para nuestro reposo de la vida cotidiana. Te imploramos, pues, que nos ayudes a renovar nuestras fuerzas y que nos utilices conforme a tu santa voluntad. Todo ello te lo imploramos, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Feliz amén. Amén. sábado. Gracias, Amén. gracias, hermana Luisa. Feliz sábado, hermanitos. Feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, nos vamos a despedir. Solamente una indicación, hermanos. Hermana Mónica todavía está con nosotros, ¿no es cierto, Sí, hermana sí, Mónica? Muy bien. sí, Hermanita, mañana usted se va a encargarse porque yo voy a ir esta noche, esta tarde ya. Vamos a, los conquistadores han planificado de caminar de un pueblo hacia otro pueblo, no sé cuántos kilómetros será. En la noche perfecto. vamos a caminar. Así que entonces en la mañana ahí se va a acampar, no se no va a poder salir, hermano. Así que hermanita, usted se encarga mañana. Así, hermanos, Perfecto. ayuden a nuestra hermana Mónica, por favor. Y entonces hasta mañana, que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hasta mañana, Hasta mañana. bendiciones para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.
Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Hermana Mónica, la esperamos en Forestal hoy día. Yo no Amén, puedo hermano. ir, va mi esposo, hermano. Hasta mañana, hermana Mónica. Hasta Hasta mañana, mañana. hermano Marcelino. Hasta Ya, Hasta mañana. hermana mañana, mi Noel, que hermanito Dios le Manuel. bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Bien, hermanitos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Dios mediante la bendición de Dios para cada uno de ustedes, hermanitos. Hasta mañana.